perder al amor de tu vida de forma horrible. La policía investiga durante meses, después durante años, pero nunca encuentran al culpable. Antes de comenzar, no olvides ir por tu botanita, por tu bebida, acomódate y comencemos. La mayoría de las personas intentarían seguir adelante, se mudarían para olvidar el dolor, pero un hombre en Japón hizo completamente lo contrario. Durante más de 2 décadas siguió pagando la renta de un departamento que nunca se habitó. No permitió que nadie cambiara nada, los muebles, las paredes, los objetos, todo permaneció prácticamente igual que el día del crimen. Muchas personas pensaban que estaba obsesionado, que se había vuelto loco. Otros creían que jamás superaría la tragedia, pero él tenía una razón muy clara. Estaba convencido de que algún día la ciencia avanzaría lo suficiente para descubrir al as de su esposa, y contra todo pronóstico, no sabría lo que se vendría. Este caso es la de Namiko Takaba, uno de los crímenes más sorprendentes de Japón y hablados durante varios años. La ciudad de Nagoya es una de las más importantes de Japón, con millones de habitantes, calles y barrios tranquilos y familiares. Parecía un lugar donde ocurría prácticamente nada hasta que llegó una tragedia de ese tamaño tan enorme. Allí vivía Satoru Takaba con su esposa Namiko y su hijo pequeño. Era una familia común, no eran famosos, no eran adinerados. Era una familia que apenas estaba empezando su historia. Trataba de construir un futuro y nadie imaginaba lo que esa tranquilidad terminaría de forma tan violenta. El día del crimen. Satoru había salido de casa hacia su trabajo. Namiko permanecería en su departamento junto con su hijo pequeño de apenas 2 años. En algún momento alguien llegaría a ese lugar. Lo que ocurrió después solo lo sabe la persona responsable y Namiko. Estaba Satoru regresando del trabajo cuando encontró a su esposa gravemente herida. El ataque había sido brutal. La policía llegó rápidamente y comenzó la investigación. Desde el inicio existía un enorme problema. No habían cámaras de seguridad como las que hoy vemos en todas partes, ni siquiera teléfonos celulares. El testigo más pequeño. Los investigadores intentaron reconstruir los hechos con el tiempo. El niño más pequeño, que era el hijo de Namiko, logró expresar algunos recuerdos, pero mencionaba así como que muy vagamente haber visto a una mujer junto a su mamá. Sin embargo, era imposible depender de únicamente el recuerdo de un niño tan pequeño. Los especialistas explicaban que a esa edad la memoria aún está en desarrollo y construyéndose. Los niños pueden recordar escenas, colores o emociones, pero al restaurar resultaba muy difícil. Entonces era difícil saber si el niño decía la verdad, si se lo había imaginado, pero pues no solamente podían depender de él. Entonces la investigación quedó sin respuesta. Cada nueva pista terminaba en un callejón sin salida. El expediente empezó a enfriarse. Y es que aquí va una cosa, senpai, que pues como ella era hace muchísimo tiempo, en la época de los 90, no había tanta tecnología como hay ahorita, porque pues ahorita con simplemente una pestaña, saliva o una gota de líquido rojo ya puedes saber hasta el árbol genealógico de la persona, pero en ese momento no. Y yo les voy a decir qué encontraron en el departamento cuando llegó Satoru. Satoru llegó al departamento y había líquido rojo de su esposa por todos lados. Dicen que de otra persona encontraron, pero definitivamente no podían saber quién eran y en ese momento no existía nada sobre el ADN. Al inicio tenían especulaciones y que a lo mejor esta Namiko engañaba a Satoru, que invitó a alguien indebido, y que a lo mejor era que Namiko debía mucho dinero, porque en ese país más que nada lo de pedir prestado dinero y lo de apuestas está muy ahí presente, y creían todo eso. O sea, se hicieron muchísimas ideas los investigadores, pero Satoru decía, no, mi esposa no es así, yo la conozco, y también sus familiares de
Namiko decía, no, es imposible que ella le debiera a alguien, es imposible que ella fuera adicta a las apuestas, imposible que ella tuviera un amante y más que nada lo metiera ahí con el pequeñito de 2 años. Una decisión que nadie entendería. Aquí comienza la parte más sorprendente. Mientras familiares y conocidos pensaban que debía Satoru mudarse para empezar una nueva vida, porque hasta los papás de Namiko le dijeron, no te preocupes, o sea, si tú empiezas una nueva vida con alguien diferente, en otra casa y todo, te entendemos. O sea, ya después de cierto tiempo no te sientas culpable de que según a nuestra hija le vayas a ser infiel, cuando pues tú puedes hacer tu vida ya. Satoru decidió hacer exactamente lo contrario de lo que familiares y amigos decían. Continuó pagando la renta del departamento. Un año atrás, aunque el lugar permanecería vacío, muchos pensaban que era incapaz de superar la pérdida y que era una pérdida de dinero estar pagando por un departamento en el que nadie va a habitar, porque no dejaba que nadie entrara a limpiar. Satoru decía que lo que mínimo que podía él entrar era por unas cosas de su pequeño. En ese instante nada más entró por ropa y uno que otro juguetito y ya se salió, ya no volvió a ocupar el departamento, solamente entraba por si hubiera alguna cosa como que se metió agua cuando llovió o algo así, no, solamente iba como a inspeccionar que todo estuviera en orden, que nadie se hubiera metido, que todo estuviera bien y se salía, pero trataba de entrar lo mínimo posible. Satoru creía que aún así la escena del crimen guardaba alguna respuesta, alguna pista. Así que esperó que la tecnología siguiera avanzando y algún día esas pistas o respuestas podrían aparecer en su departamento. No quería que hubiera una remodelación y que lo destruyeran y que tuviera, aunque sea una única oportunidad de atrapar a ese as de su esposa. El paso del tiempo. Pasó un año, pasó después 5, 10, la mayoría de las personas habrían perdido la esperanza. Pero él seguía esperando. Mientras tanto, la ciencia forense evolucionaba, los laboratorios comenzaban a obtener perfiles genéticos utilizando solamente lo más mínimo del ADN. Casos antiguos empezaron a resolverse. Varios casos que atrás era imposible saber quién fue el culpable se resolvían así de rápido. En distintos países empezaron a resolverse. Además, esas nuevas técnicas les favorecían a Satoru, y entonces los investigadores japoneses decidieron revisar nuevamente el caso de su esposa. El ADN. Los peritos regresaron a las evidencias conservadas durante décadas. Objetos que parecían no tener importancia ni valor para el caso volvieron a ser examinados. Toda la casa volvió a ser examinada tal cual. Lo que antes era una muestra insuficiente, ahora podía analizarse con equipos modernos. Después de meses de trabajo apareció un perfil genético que permitió avanzar en esta investigación. Era exactamente el tipo de avance que Satoru había esperado durante años, durante 2 décadas. Una sospechosa. Gracias a la evidencia, la policía identificó a una mujer que pasó de ser la principal sospechosa. Las autoridades señalaron que conocía el entorno de la familia desde hace años atrás. O sea, que alguien lejano no era, que un amante no era, alguien que fue a cobrarle lo que ella debía no era. ¡Alto! Antes de continuar, no olvides dejarme tu like si te gustan mis videos, para que tenga más apoyo, suscribirte, tocar a la campanita y también no olvides que tengo otras redes sociales que encontrarás en el link de aquí abajo. También recuerda, si este es un caso y tengo fotos de la escena del crimen, no las estaré poniendo tal cual aquí porque si no el señor YouTube me las quita o deja todo el cuadro en negro. Entonces las estaré subiendo a mi X donde no hay tanta censura. Ahí para que lo puedas ver ahí directo y digas, ay, es que ya pasó mucho tiempo este caso de lo que lo subiste y yo apenas lo estoy viendo, pues vete a mis historias destacadas de Instagram donde tendré los links directos para las fotos que son muy gráficas porque sí, a mí me gusta buscar y
ser así como una investigadora, una detective y ver todas las escenas del crimen. Así que las más feas las estaré subiendo a mi X, así que sígueme en Instagram para que cuando yo suba casos así con escenas muy sádicas, muy feas, puedas verlas tú en tu tranquilidad. Ya no te interrumpo más, senpai. Continuemos. El día de los hechos. El 13 de noviembre de 1999, la sospechosa Fumiko Yasufuku presuntamente fue al departamento de Namiko Takaba en Nagoya, llevando consigo una arma blanca. La policía cree que fue el ataque premeditado. Esperó que Namiko abriera la puerta y la atacó casi de inmediato en la entrada de su departamento. Así nada más tocó y cuchillo. Namiko intentó defenderse, por lo que la agresora también resultó durante el forcejeo herida. El líquido rojo de la sospechosa también quedó en la escena del crimen, como les comenté. Pero también en la lavabo, como ella se lastimó, decidió irse a lavarse las manos antes de huir. La víctima recibió múltiples puñaladas, especialmente en el cuello, y se nos fue de esta vida perdiendo tanto líquido rojo. Su hijo de 2 años permaneció ileso dentro del departamento y lo vio todo. De hecho, el hijo de Namiko y de Satoru vio todo esto y él intentó recordarlo durante varios años, lo que pasó cuando creció. Intentó ver de qué forma poder ayudar a encontrar al agresor de su mamá. Él la agarró y lo entrevistaron y dijo que se sentía impotente al no poder resolver el caso, al no poder ayudar a su papá en esto, a decir quién fue realmente quien le hizo daño a su mamá. Tanto así que él trataba de apoyar a su papá en todo, trataba de agarrar y repartir volantes, ver de qué forma poder encontrar al agresor de su mamá. Él trataba de apoyar a su papá, animarlo de que no se rindiera. Igual su papá trataba de decirle a su hijo, oye, tranquilo, no te frustres por no poder decir quién fue el que estaba en ese día con tu mamá. Entonces, eso fue lo más lindo, entre papá e hijo se empezaron a apoyar y nunca se rendían. Y eso fue lo más bonito, porque en todas las entrevistas que le hacen al papá, ahí está el hijo, le preguntan que qué opina, si su papá está perdiendo el tiempo, pero no. Él firme con todo diciendo, mi papá está haciendo lo posible porque él amaba a mi mamá, yo también quisiera saber, y bueno, hizo lo posible. En el 2024 y 2025 la policía reabrió el caso con nuevas técnicas de ADN, revisaron nuevamente a las personas relacionadas con la familia, incluida Fumiko Yasufuku. Aunque ustedes no lo crean, conocía a Satoru. Fue compañera de secundaria de Satoru. Y según las investigaciones, habían tenido sentimientos románticos por él en su juventud. Aquí viene lo más feo. Cuando compararon su ADN con el líquido rojo que habían encontrado en la escena del crimen, o sea, en el departamento, hubo una coincidencia con Yasufuku. Terminó confesándolo todo cuando fueron tras de ella y la fueron a arrestar. Contó su participación durante los interrogatorios, según informó la policía. Esta chica dice que tuvieron una reunión de exalumnos, Satoru fue, y fue cuando se vieron, ya tenía tiempo que no se veían, hablaron y pues obviamente revivió los sentimientos que tenía por este hombre. Pero al momento de enterarse que él ya no era hombre libre, que él tenía familia, tenía una esposa, un hijo, estaban teniendo planes a futuro, a esta chica le hirvió la sangre porque pues ya no lo pudo tener, y fue cuando fue a visitar la casa de esta Namiko. De hecho dicen que lo empezó a planear todo desde hace ya meses. Entonces, fue sentenciada. Hasta la información pública que tienen, porque realmente en Japón y en Corea tratan de ser limitada la información, no fue sentenciada, solamente fue acusada formalmente de asesinato, pero en el juicio aún no lo concluye, por lo que no han dictado su sentencia definitivamente. Desde el inicio se creía que la agresora podría ser probablemente una mujer. El líquido rojo que encontraron pertenecía a una mujer con tipo sanguíneo B. Sin embargo, en 1999 no existía la tecnología que hay ahorita mismo para obtener un perfil tan detallado de ADN a partir de esas muestras que había en el departamento.
Es imposible no preguntarse esto. ¿Qué habría pasado si Satoru hubiera decidido vender los muebles, pintar las paredes, ya no rentar el departamento o renovarlo para vivir ahí con su hijo? Limpiar esa escena del crimen que le recordaba todo lo que sufrió su esposa. Quizás la evidencia genética se habría perdido para siempre. Nunca se hubiera sabido qué fue de ella, qué pasó, quién fue. Lo cierto es que conservar el lugar permitió que años después la ciencia tuviera una nueva oportunidad. Estaba perdiendo su vida, pero él nunca dejó de creer, y cuando la tecnología alcanzó lo que antes parecía imposible, la investigación volvió a moverse. Quizás sea la mayor enseñanza de la historia. La justicia puede tardar, pero llega. La verdad, senpais, este caso yo ya lo había escuchado muchísimos años atrás. Yo dije, pobre señor, imagínense el dolor de no saber qué pasó con su esposa y el estar guardando ese cuarto, ese departamento con mucho dolor. Porque entrabas al departamento y no es como que hasta el final de la casa estaba toda la evidencia, sino en la mera entrada estaba todo el líquido rojo de su esposa. Entonces, pues sí, senpais, yo dije, espero y en verdad de todo corazón que ese señor encuentre la paz y sepa quién fue el que le hizo tanto daño a su esposa y a su familia, porque obvio que si el hijo del señor creció con bien y todo, pero pues fue testigo de todo lo que le hicieron a la mamá. Entonces no me imagino qué es lo que ha de sentir todavía el hijo. Así que ustedes coméntenme si habían escuchado este caso, si sabían de él, si también ustedes dijeron, ay, espero y lo encuentren, y ustedes en algún momento se han llegado a preguntar, ¿ya encontraron al culpable? Y pues ustedes los voy a tranquilizar con esto, sí, lo encontraron, y el culpable fue sorprendente porque no te lo esperas. Tú también a lo mejor al momento de escuchar el caso dices, fue el amante del hombre, más o menos, no fue como que el amante, fue la chica despechada de la secundaria. Pero bueno, entonces como dicen, ten cuidado con las mujeres despechadas. Y la cosa es que aquí la chica no tenía la culpa, ni siquiera el hombre, no le dio así como que alas. Pero bueno, espero verlos en un próximo video. Bye.